nos dice que en esta constitución primordial del sujeto hay una coalescencia entre una voz que uno podría ubicar en la dimensión de lo real y que él hace referencia respecto como a un número que cuenta, como a una incidencia primordialmente rítmica del lenguaje, y esta mirada respecto a una imagen o protoimagen del cuerpo. Ya vamos a ir aclarando un poquito esto, pero podríamos decir que en esta primera parte de conversaciones, al lado de esta consideración que atañe como esa matriz primordial, ya lo simbólico está insinuado, pero de una manera muy particular. Yo les diría, está anunciado, mas no realizado, es lo simbólico. Está anunciado, pero no nombrado, no nominado. Es un simbólico que ya se intuye en esa incidencia primordial de lo rítmico, que yo diría, tiene un carácter más percusivo que nominal. Sí, sí. Golpea sin nombrar. Y al golpear, anuncia de un modo que marca, y sobre esa marca, el sujeto deberá dar una vuelta en algún momento, el sujeto interesado en esa operación, y en esa vuelta se encontrará allí donde fue hablado y fue mirado como objeto. Y noten ustedes cuánto tiene que ver este modo de considerar el tiempo con eso que conocemos como trauma. Y no les va a llamar la atención que consideremos esto como traumático, porque en un momento de la obra de Lacan, en el cual hace un giro, un punto de inflexión, justamente comenta sobre el carácter traumático del lenguaje. Indica ese traumatismo, incluso ahí hace una condensación entre trou, que en francés es agujero, y matiz, traumatismo, como algo que agujerea. En este sentido, podemos decir que está insinuado aquí la temática de ese lenguaje, en esa incidencia primordial que golpea el cuerpo, que percute, y al percutir lo hace aparecer, lo visibiliza. Les cuento una pequeña anécdota de supervisión de ayer, justamente. Una colega comentaba que atendía a un señor que cada tanto él no podía evitar, por algo que se armaba ahí entre su mujer y su hijito pequeño, golpear la puerta, la mesa. Golpearla. Entonces esta colega me comentaba que esta escena se repetía cada tanto. Y el paciente se lo comentaba, se lo mostraba. Y nos pusimos a pensar sobre ese golpe en la mesa. Y a mí lo que se me ocurrió que ese golpe en la mesa tenía un carácter fantasmático. Vemos como si el golpe mismo hiciera visible algo e hiciera audible algo, como si el golpe pusiera en escena algo audible y algo visible, y a su vez, poniendo en escena lo audible y lo visible, también te marcaba lo invisible y lo inaudible. ¿Qué es lo que ponía en visibilidad este golpe en la mesa para mí, por ahora como una hipótesis? Justamente una voz y una mirada. Algo que atañe a la gramática y a la figurabilidad. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la labor. Y cuando digo gramática, justamente me refiero a la voz. Y cuando digo figurabilidad, me refiero a la mirada. Entonces, yo le decía, este golpe en la mesa hace visible ciertas miradas. La mirada infantil, porque el nene se asustaba,
no solo por el gesto, sino por el golpe y el sonido, la mirada de una madre en la escena y la mirada del analista también, porque este paciente le está mostrando al analista lo del golpe en la mesa. Y ahí yo le decía, mirá, me parece que está la mirada de la madre, está la mirada de un hijo, y está la mirada tuya que podemos poner en correspondencia con el super yo. Porque en ese lugar eventualmente somos colocados cuando nos vienen a consultar. Es un lugar que tiene correspondencia con lo supersónico. En el buen sentido, nosotros lo usaremos para fines pacíficos y benévolos, ese lugar. Pero hay alguna convocatoria ahí en ese sentido. Bueno, les traía este ejemplo porque estamos en esta matriz, les decía, en la cual el lenguaje tiene este carácter traumático, y por eso yo hablaba del fantasma recién, ¿no? Porque el fantasma en su dimensión traumática tiene cierta consistencia. Y mientras nos encontramos con que el bebé o la beba son hablados y mirados, no tenemos duda que ahí los cortes son deudores sobre todo de la relación que los mayores mantienen con el lenguaje. Quiero decir, los mayores transmiten su propia rítmica, cadencia y melodía, su propia relación con el lenguaje, sus equívocos. Y en ese lenguaje que transmiten sus dudas, sus vacilaciones, pero sobre todo eso que atañe a la rítmica, ¿no? Inicialmente. Y en esa relación que mantienen los mayores con el lenguaje, hacen aparecer la imagen de esto que conocemos como cuerpo, un cuerpo que no vamos a cansarnos de repetir, lo hemos dicho con ustedes, no vamos a cansarnos de repetir que no es un cuerpo natural, y ustedes tienen evidencia de eso, sin ninguna duda. Entonces, acá, en este pasaje de conversaciones, Fukelman introduce por primera vez, ya de manera más decidida, la referencia a lo simbólico. ¿Del lado de qué? Del lado del juego. Y no deja de tener un significado especial esta referencia en la obra, porque la concepción que nos transmite Fukelman sobre el juego y la infancia en el psicoanálisis, debo decirles que es absolutamente original. Esa concepción que él está transmitiendo. Y de hecho, notarán ustedes que la obra se llama como subtítulo Psicoanálisis, Juego de Infancia. Y en nuestra última reunión veníamos comentando que para que en la escena lúdica todo sea posible, de jugando por supuesto, hay algo que no debe serlo en absoluto. O sea, con relación al juego se juega también una imposibilidad que motoriza la repetición en la actividad lúdica. Así como también pone en juego una impotencia la actividad lúdica. ¿Por qué digo impotencia? Porque nuestra expectativa respecto al juego, a este juego que opera como estructurante de una infancia posible, es que no tenga efectos en lo real. A eso me refiero cuando digo la impotencia del juego, en tanto esperamos que ese juego no tenga efectos en lo real. ¿Qué podría ser un ejemplo de efectos en lo real? Y que la madre o el padre se angustien con eso que el juego del neno o la nena está mostrando. Y que por angustiarse no le sea posible ni a la madre ni al padre inscribir eso que está haciendo el neno o la nena como juego. Por otra parte, digo, no es inhabitual que esto ocurra, por supuesto, porque los niños y las niñas hacen aparecer todo el tiempo sobre la escena significantes reprimidos de los padres, bajo esta forma. Y ahí los padres, fíjense, cuando aparecen estos significantes reprimidos, y ellos quedan
digamos, imposibilitados de inscribir eso como juego, se podría decir que ahí es la situación en que son los padres los que quedan desamparados. Digamos, convocados como son por alguna actividad de la infancia en la cual se les muestra alguna problemática inconsciente de ellos. Y ahí quedan, digamos, demandados en un lugar sobre el cual no puede responder. Y ahí tenemos nosotros ejemplos seguramente de cómo los padres se quedan preocupados, desesperados, no sabiendo qué hacer, agujereados, no solamente agujereados en el saber, porque de hecho la función parental se caracteriza por estar agujereada en el saber, y es lo que esperamos. En rigor, nosotros, la expectativa nuestra es que los papás a ese agujero en el saber lo puedan sostener del modo que les sea posible, y cuando no pueden sostenerlo es cuando llegan a consulta, en distintas vías. Entonces, decía, los padres en estas circunstancias pueden quedar desamparados. Y la familia con eso, en algunos casos podrá arreglarse, por ejemplo, haciéndose cargo ellos mismos de lo que esta escena les suscita, y si no pueden hacerse cargo, en el mejor de los casos, irán a buscar ayuda. Y ahí llegan, y es cuando entramos en juego nosotros, con nuestras imposibilidades, y nuestras faltas y nuestros agujeros. Y eso es lo que se espera. Por lo menos, me parece que en el interés que estamos todos compartiendo aquí, la expectativa es que lo que tengamos para ofrecer sea justamente lo que nos falta. Lo hemos dicho esto. Eso es lo que con todo el malestar que eso implica para nosotros, y con toda la dificultad. Pero bueno, si hemos decidido poner la pasión en eso, ahí estará. Nosotros aguardamos, pero no esperamos nada, de alguna manera. Tenemos una especie de desesperanza entusiasmada, la que tenemos. Y por eso nos enlazamos, justamente ahora estamos reunidos, bueno, para compartir esa desesperanza entusiasmada. Y con eso hacer algo, ¿no? Digo, no para consolarnos, sino justamente para motivarnos, para inspirarnos y para mantener ese entusiasmo en la tarea esta que es imposible, por otra parte. Entonces, en ese marco de impotencia e imposibilidad que es característico del juego, Fuckerman solía decir algo que según él lo había encontrado en algún pasaje de Lacan. Confieso que lo busqué, lo sigo buscando, no lo he encontrado aún, pero según él, en algún lugar Lacan decía que por amor, escuchen esto, por amor, los hijos y las hijas le dan a los padres lo que no tienen. Vieron que esto viene del aforismo lacaniano que dice, amar es darle a quien no es lo que uno no tiene, ¿no? Dar lo que uno no tiene a alguien que no lo es. Bueno, retomando este aforismo con relación a los niños y a las niñas, ahí Fuckerman decía, por amor, los hijos y las hijas le dan a los padres lo que no tienen. ¿Qué es lo que no tienen los hijos y las hijas? Justamente la posibilidad de tener hijos. Porque en la infancia esa posibilidad está barrada. No llegó aún, llegará posteriormente. Entonces, eso que no tienen, se dan a los padres, que es lo de tener hijos. Y si el axioma, aquí vamos a otro punto, si el axioma, el juego precede la infancia, es propiamente fuckermaniano, podemos decir que el juego pensado como pantalla, como barrera, como espejo frente a una mirada, ese concepto está más bien extraído de concepciones lacanianas. Este juego como pantalla, como barrera, como espejo, que sobre todo nos permite tener en cuenta que pantalla, barrera o espejo tienen un borde, un marco, que se traduce en que no todo puede ser juego, porque si todo fuera juego, no habría modo de distinguir qué es juego de lo que no lo es.
Entonces, pensar el juego como espejo, como pantalla, como barrera, nos pone en contacto con el borde del juego, con lo que hace de marco y con lo que va más allá del juego. Y ahí lo que nos ponemos a pensar es, ¿qué es lo que de ningún modo es un juego para nosotros, los mortales, que ya hemos pasado a la pubertad y dejamos atrás la infancia? ¿Qué es lo que no representa ningún juego para nosotros? Dicho de un modo general, para nosotros lo que es más ningún juego es la sexualidad y la muerte. Esas dos dimensiones para nuestra vida adulta no son de jugando. Con eso consideramos que con eso no se juega. Y tenemos a veces evidencia de que hay gente que se pone a jugar con esas cosas y están complicados. Están entrando en una zona compleja, aunque lo tomen como juego. Entonces, ahí tenemos esa delimitación, decíamos, del juego como pantalla, como barrera, como espejo, que nos muestra un borde, un marco, más allá del juego que hay, y esta dimensión de la sexualidad y la muerte, de la cual se hacen cargo los mayores, permitiendo de ese modo la delimitación que sitúa eso como juego, ahora sí, un juego en el cual no entran estas dimensiones que no son de juego y que permiten una infancia posible. Y también en nuestro último encuentro, estamos haciendo memoria, de diciembre, comentábamos que en el juego todo es posible, por supuesto, de jugando, y que así como el caballo de Troya podría constituir el juego una fuente perpetua de acontecimientos. Y el caballo de Troya fue mencionado no solo porque representa, así como el juego, una máscara. Ahí tenemos otra consideración sobre la cual vamos a avanzar en el momento, el juego como máscara. El juego como máscara. No solo el caballo de Troya, por lo que puede representar de máscara en la historia de este caballito, sino más bien como aquello que nos pone en contacto con que hay algo que se configuró como un vacío. El juguete como aquello que poniéndose en escena, o el caballo de Troya, configuran un vacío, crean un vacío. Y ahí nuevamente, un más allá y un más acá de ese vacío. Y lo enigmático que puede representar ese vacío, y además la configuración misma, la puesta en escena, la cobertura, como algo que dignifica ese vacío. Un vacío y un lugar de falta que, fíjense ustedes, solo puede situarse ese vacío o ese lugar de falta en tanto hay una puesta en escena, una escenografía. Sin puesta en escena no hay vacío. Como si le dijera, sin vasija no hay vacío. Y la vasija tiene esta propiedad, esta característica de crear algo que antes no estaba, que es un vacío. Este lugar de falta. Entonces, ahí la puesta en escena, nosotros la tomamos en cuenta porque justamente tiene esta caracterización de que dignifica ese vacío. Ese vacío queda dignificado por aquello que está en ese vacío. Bueno, dijera, ustedes si van a hacer un regalo, van a pensar en el envoltorio. Y el envoltorio, estamos de acuerdo que es importante. La cajita, el paquete, el moño, hay algo del envoltorio que dignifica la sorpresa de lo que está contenido, de lo que está enmascarado por ese envoltorio o esa cajita. Bien, ahora consideremos algo que es muy importante acá, que no nos interesa ahí considerar que hay un interior y un exterior, digamos, como si le dijera, bueno, entonces con el tema del vacío y la cobertura hay algo que está oculto y hay que develar. No. Más bien diríamos que esa relación entre supuestamente lo que podría formar parte del vacío y la cobertura tienen una continuidad.
cuyos límites son imprecisos, y en realidad en esa continuidad se podría decir que hay una exterioridad íntima y una intimidad exterior, y que se ponen en correspondencia de una manera continua, como si fuera una banda de muebles. Y acá quería señalarles algo respecto a la definición de juego que es muy importante de considerar justamente en la transmisión de Jorge Fuckerman, porque él se encargó de decir en muchas ocasiones que este modo de pensar el juego no es la concepción kleiniana ni la concepción winnicottiana. Por supuesto que valoramos los conceptos que nos han transmitido Melanie Klein y Winnicott, y sobre todo valoramos seguramente su labor clínica. O sea, no coincidimos en cómo han establecido teóricamente lo que hacían en el consultorio, y más bien pensamos que en el consultorio se manejaban de una manera que después no se trasladaba cabalmente a lo que teorizaban. ¿En qué se distingue esta concepción? En que tanto Melanie Klein como Winnicott, que fue su discípulo, concebían al jugar como la expresión de una fantasía inconsciente. Lo cual resulta en una dicotomía, una concepción, digamos, como que nos transmite que hay un proceso de simbolización en el cual pasamos a la expresión de una fantasía. Y esta dicotomía, kleiniana y winnicottiana, también se encuentra en correspondencia con la idea de Winnicott y de Melanie Klein de que la palabra es la expresión de un pensamiento, que las palabras pronunciadas, como si las palabras pronunciadas efectivamente dieran cuenta de los pensamientos. Bueno, no acordamos con esa concepción. Les voy a traer una línea que viene a colación de esta cuestión, que es una cita de la obra Ponerse en Juego, de un seminario que dio Jorge Fuckerman en Cartagena de Indias en 1996, y se los voy a leer textualmente porque viene al pie justamente para plantear esta diferencia entre la concepción fuckermaniana, Winnicott y Melanie Klein. Acá decía Fuckerman, es un seminario que le está brindando ahí en Colombia. Dice, bueno, en lo que yo estoy intentando plantearles hay otro presupuesto. Un presupuesto freudiano, y aunque para mí esto de que sea un presupuesto freudiano no es un mérito, ni basta para validarlo, este presupuesto freudiano plantea que el proceso comienza con los restos mnémicos de palabras, y que para que todo no sea puro displacer o puro placer, es menester que haya una ligación con palabras. O sea, que están las palabras en el fundamento, no los pensamientos. Y es a propósito de esto que es posible establecer que hay pensamientos. En tanto están estos restos mnémicos de palabras. Fíjense cuánto tiene que ver esto con lo que les comentábamos recién, de ese encuentro entre la voz y la mirada, estableciendo una rítmica, que es decir, restos de palabras que van ahí haciendo como un detritus, un sustrato rítmico, y que efecto de esos cortes, en rigor, es que aparecen los pensamientos. O sea, no es que haya pensamientos y palabras que los expresan, sino palabras que producen efectos. O juegos que producen efectos, que también están en el orden del lenguaje. Efectos que nos llevan a pensar. Por eso, ustedes notarán, ya sea en su vida cotidiana, cuando tienen a alguien allegado que está angustiado, y muy angustiado, lo primero que notarán es que no puede parar de pensar. Hay un flujo de pensamientos que no se detiene. Y cuando uno propone ponerse a hablar, se nota que hay una desaceleración de los pensamientos.
cuando alguien toma la palabra, uno dispone del espacio, sea amigo, familiar, psicólogo, psicopedagoga, psicomotricista, terapista ocupacional, le proponemos que hable, eso funciona, empieza a funcionar como una regulación que baja la velocidad de ese flujo de pensamientos que de repente tiene un efecto enloquecedor para quien está angustiado. Entonces, efectos, el pensar es un efecto de esas palabras. Entonces, en este sentido, dice Foucault, yo no diría de un juego que transmite o que expresa al significante de un significado fantasía inconsciente, sino más bien que el juego es la fantasía. Repito, el juego no expresa la fantasía, el juego es la fantasía. Dice, esto a mi entender tiene su importancia, porque si el juego es la fantasía, consideramos entonces a la fantasía como una pantalla con relación a un vacío absoluto. Fíjense acá cómo aparece la concepción de la pantalla protegiendo del vacío, haciendo de cobertura. Si se concibe la fantasía como una pantalla que nos defiende de un vacío absoluto o de un objeto omnipotente, el juego es esta pantalla que protege de ese vacío. Dice, y de hecho ocurre que cuando un juego es reconocido como jugar, el chico que se refleja en ese juego queda protegido de la problemática de los objetos de las funciones parentales. Repito, acá aplaude Daniela. La verdad que sí. Para aplaudirlo, Buckelman. Tremendo, la verdad que tremendo. Que cuando un juego es reconocido como jugar, el chico que se refleja en ese juego queda protegido de la problemática de los objetos de las funciones parentales. Hasta acá la cita. Entonces, el juego no es la expresión de una fantasía inconsciente, el juego es la fantasía. La palabra no es la expresión del pensamiento, la palabra precede al pensamiento. Y una perspectiva que nos pone en la pista de lo problemático también que resulta para nosotros ubicar un adentro y un afuera, un interior y un exterior. Que ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con Regina y con Belén sobre un caso muy interesante que nos quieren transmitir. Ayer tuve la oportunidad de ver un video que vamos a mostrar y hay unos realmente se siente como inmerso en una situación de juego donde alguien está inscribiendo eso como jugando, y ahí es la fantasía, es la mostración de una fantasía, la puesta en escena de una fantasía donde el adentro y el afuera es impreciso, nos lleva a reflexionar, por supuesto, y sin ninguna duda tenemos ahí, ustedes lo van a ver, tenemos ahí también la evidencia de que eso está funcionando como una pantalla protectora. Este campo de problemas justamente es el que venimos bordeando cuando, por ejemplo, yo hacía referencia a las 3 dimensiones lacanianas que quedan delimitadas en esa operatoria de corte y anudamiento. La dimensión de la imagen, vamos a repetirla, la dimensión de la imagen, primera dimensión, lo imaginario. La de una trama simbólica que entrama esa imagen, y ahí tenemos lo simbólico. Y lo que queda excluido como un resto de esa operatoria, ahí tenemos lo real. Entonces ahí tenemos situados estos 3 registros que están agujereados también. Un agujero que es justamente lo que hace diferencia, que también a la vez, digamos, esa diferencia es lo que nos permite asociarnos en comunidad. Digamos, si en algo nosotros podemos parecernos, en que estamos agujereados. Pero justamente lo que nos agujerea es lo que nos diferencia. Entonces ahí está la paradoja, que somos semejantes, en tanto estamos agujereados, pero justamente el agujero es lo que marca la diferencia de cada uno. Porque cada uno tiene su relación con sus propios lugares de falta. Esta es la clase de problemas, de paradojas a las que nos enfrentamos cuando intentamos pensar justamente lo que implica un adentro, que es a la vez exterioridad, y un afuera, que es a la vez interioridad.
después del comienzo accidental que tuvimos, donde tuvimos un momento de zozobra que si nos veíamos, nos escuchamos, ahí estamos, vieron, en los paradigmas de la constitución nuestra de sujetos. Nos vemos, nos escuchamos o no. Bueno, sobre todo yo que me siento más responsable que ustedes en este sentido. Bueno, hacemos un break acá para tomar un mate, un café, y en 10 minutos nos encontramos para escuchar a Regina y a Belén, ¿sí?